una relación de especies vivas. Y hay relaciones, ¿no es cierto?, biológicas que son específicas y otras que son interespecíficas. Específicas, ¿qué quiere decir, no es cierto?, que son de la misma especie. Por ejemplo, nosotros en la sociedad tenemos una relación biológica específica. Lo pasa con las colmenas de las abejas, ¿no es cierto?, con las colonias de las hormigas, etc. Interespecíficas, que son organismos de distintas especies. ¿Ya? Y ahí vamos a ver algunas relaciones biológicas que son positivas, como aparece en la diapositiva, y hay otras que son relaciones biológicas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a causar daño al producirse esta relación. Las positivas las vamos a dejar nosotros un poquito a un lado. Está el neutralismo, comensalismo, mutualismo, la protocooperación, porque no entran dentro de la rama que vamos a estudiar, ¿ya? Nosotros nos interesan las que producen la enfermedad, principalmente esta, el parasitismo, ¿ya? Que si se dan cuenta, ahí dice, el albergante tiene resultado negativo de esta asociación y el albergado positivo. La definición de parasitismo es la que aparece en la diapositiva, ¿no es cierto?, que es una relación biológica interespecífica en la cual, ¿no es cierto?, un ser vivo vive a expensas de otro, que es lo más importante. Y a esto se les puede denominar hospedero, huésped o mesonero, ¿sí? Y obviamente este se aloja para lograr vivir, sobrevivir, ¿no es cierto? Y lo más importante, y es que lo que diferencia a las otras relaciones biológicas, ¿no es cierto?, es que causa daño. Y de ahí la importancia que a nosotros, ¿no es cierto?, nos va a interesar porque causa enfermedad. Vamos a ver disminución de parámetros, ¿no es cierto?, biológicos en las especies que en este caso serán pacientes nuestros. Ahora, hospedero, huésped o mesonero. Sinónimos. Hoy en día se utiliza hospedero, ¿ya?, pero les estoy diciendo que hace muy poco tiempo, no hace más de 6, 10 años, todavía se le denominaba huésped, y hoy en día todavía, ¿no es cierto?, lo pueden encontrar en libros con ese nombre. A mí se me va a salir huésped de vez, ¿no es cierto?, porque yo fui enseñada con esa vieja escuela y como que a uno le queda, ¿no es cierto?, el término, ¿ya? Pero se cambió la definición porque obviamente huésped es el que llega, ¿no es cierto?, no el que alberga. Y había ese problema, ¿no es cierto?, pero si ustedes ya tienen claro que son sinónimos, no deberían complicarse más. El comensalismo, ¿no es cierto?, es una relación biológica que también es interespecífica, en la cual un ser vivo también vive a expensas de otro, pero lo más importante es que no le causa daño. Nosotros vamos a ver pequeñas excepciones de algunos parásitos que en algunos casos o en algunas especies animales tienen un rol de comensal, y en ciertas oportunidades nosotros se pueden transformar o virar, ¿no es cierto?, esta condición o esta relación biológica a parasitismo. Mutualismo, interacción interespecífica, ¿no es cierto?, donde ambos individuos se ven beneficiados, reproduciendo en una tasa mayor que cuando están separados. Esto lo van a ver en fisiología cuando vean, ¿no es cierto?, la flora ruminar. Extremadamente importante, protozoos, ¿no es cierto?, que se albergan en el rumen y que son fundamentales para la alimentación, ¿no es cierto?, de los rumiantes. Si no estuviese, se muere el rumiante. Si el rumiante no los aloja, se mueren ellos. ¿Qué es lo que es la enfermedad parasitaria? Es la ruptura de este equilibrio huésped-parásito, ¿ya?, donde el primero muestra el efecto de la presencia del parásito en forma de síntomas subclínicos o clínicos y excepcionalmente la muerte. Vamos a aprender aquí, ¿no es cierto?, que por lo general las enfermedades parasitarias son muy pocas las que matan. Pocas. Hay, pero son muy pocas. Por lo general, al parásito le interesa mantener vivo a su hospedero, porque es obvio, ¿no es cierto? Si se le muere la casa, nada que hacer, se mueren ellos también. Por lo tanto, vamos a ver que son animales que presentan patologías, que hay un deterioro en su condición general, ¿no es cierto? Podemos ver síntomas bastante agudos en algunos casos, pero por lo general no el desencadenamiento, ¿no es cierto?, del cuadro clínico no es la muerte.
por lo general. Se mantienen así por mucho tiempo. Es más, de hecho pueden inmunodeprimir, ¿no es cierto? Y afectarse por otras enfermedades virales o bacterianas, ¿no es cierto? Y eso desencadena posteriormente la muerte. Aquí es un ejemplo, ¿ya?, de un animal enfermo y uno sano. ¿Está claro cuál es el enfermo, no es cierto? El más chico y el más flaco. Animales de igual sexo, criados en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, de igual edad. Uno claramente se ve, ¿no es cierto?, con parámetros zootécnicos menores que el de su compañero, ¿ya? Y eso se debe a la presencia de enfermedades parasitarias. Ahí no hay muerte, ¿ya?, pero obviamente hay una disminución de la condición general. Entonces, por lo tanto, ya vamos a encontrar que a veces las enfermedades, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, en el ejercicio, aquí hay más, bueno, conozco, usted es técnico, hay más de un técnico, sí, han visto, ¿no es cierto?, que hay animales que llegan extremadamente parasitados, pero ya cuando están muy mal por una consulta. Muchos de ustedes, lo más probable es que hayan tenido perros con pulgas bastante tiempo y no los hayan llevado a tratar, o no hayan tenido intención de tratar. ¿Ya? Y eso es porque obviamente uno no ve que el perro, el gato o el animal en general está a punto de morirse. ¿Ya? Y en la producción también se ve, ¿no es cierto?, estas condiciones, y se ven los animales disminuidos. ¿Quién es el hospedero, huésped, ¿no es cierto?, o mesonero? Son individuos que albergan sobre o dentro, que es lo más importante, ¿ya?, un parásito. Y vamos a aprender otro concepto ahora, que pueden alojarlo durante todo el ciclo de vida o parte de ellos. Aquí vamos a aprender que hay especies parasitarias, ¿no es cierto?, que tienen un ciclo de vida directo, que lo pueden hacer todo en un mismo animal, o otros, ¿no es cierto?, en animales distintos dependiendo del estado, ¿no es cierto?, de su ciclo. ¿Ya? Algo vieron de tenis ustedes en zoología, ¿no es cierto?, y vieron que hay estados inmaduros, ¿no es cierto?, de las tenis que se alojan en un hospedero y el estado adulto en otro. Profesora, ¿esa definición incluye solamente los parásitos intestinales, los Todos, endoparásitos? por eso decía, dentro y fuera, ya, siempre. Es importante que el parásito necesita vivir, ¿no es cierto?, de un hospedador, obligadamente, si no sería un individuo de vida libre. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, uno piensa en las pulgas. Son parásitos, todos saben que son parásitos, pero ¿por qué si no siempre están en la vida del perro? Ahí vamos a ver que son obligados, pero no son permanentes. ¿Ya? La pulga no se puede alimentar de otra cosa que no sea de sangre, al menos en su estado adulto, después lo vamos a estudiar. ¿Ya? Necesariamente necesita a alguien, ¿no es cierto?, de quien alimentarse, por eso es parásito. ¿Ya? Pero, obviamente, las condiciones de vida que él tiene, a diferencia, por ejemplo, de una tenia, son muy distintas. La tenia es obligado y permanente, necesita estar dentro del intestino. Si la sacamos y queremos tener una tenia como mascota, imposible, ¿ya? Pero sí podríamos tener un circo de pulgas, ¿ya? ¿No es cierto? Parásito sobre o al interior, ¿no es cierto?, de un hospedero. Hay algo que aquí les va a servir bastante, ya espero que no se les olvide. No hace mucho tiempo, como dice ahí en la diapositiva, en el año 91, ¿ya?, la Federación Mundial de Parasitología dijo: esto está demasiado enredado, todo el mundo nombra las enfermedades parasitarias como se les ocurre, vamos a tener que decidir qué nomenclatura vamos a utilizar de manera oficial para facilitar, ¿no es cierto?, el estudio de estas enfermedades. ¿Por qué? Yo les puedo decir un nombre que se estudian ahora y lo más probable es que aparezca en algún libro, ¿no es cierto? Pero si a alguno le interesa hacer publicaciones, leer literatura, ¿no es cierto?, científica más específica, se pueden encontrar con otros nombres que a lo mejor no aprendieron en clase, ¿no? Y se debe, ¿no es cierto?, a este principal objetivo que se decidió, ¿no es cierto?, utilizar una nomenclatura determinada, ¿ya? Como dice ahí, al ser muy heterogéneo y
y por falta de un sistema único se decidió esto. Se van a utilizar 3 sufijos, los que están aquí: osis, asis y iasis. Y solo el más utilizado, ¿no es cierto?, es el osis y el plural oses. Por lo tanto, la mayoría de las enfermedades la vamos a utilizar, ¿no es cierto?, con este sufijo. Término con este sufijo. ¿Cómo? Aquí hay un ejemplo de filaria. Filariasis, giardia, giardiasis, ¿no es cierto?, nomenclatura antigua. Hoy en día, osis, giardia, giardiosis, triquinela, triquinosis. ¿Nota la diferencia? Y cuando se emplea, generalmente esta terminación de osis se asocia al primer taxón. Giardia duodenalis. Ese es el nombre científico, ¿no es cierto?, un protozoo flagelado que afecta a la mayoría de los mamíferos. Giardia, primer taxón; duodenalis, segundo taxón. ¿Sí? Giardiosis. ¿Se entiende? ¿Ya? Otro ejemplo. Toxocara canis. Primer taxón, segundo taxón. Súper bien. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si ustedes saben el agente infeccioso, no tienen que estar memorizando la enfermedad. ¿Ya? Se sabe el nombre del agente y le aplican, ¿no es cierto?, la terminación osis. Listo. ¿Cuál es el nombre de la enfermedad que produce tal cosa? Ahora, no siempre todo es tan sencillo. Hay enfermedades que aún van a seguir teniendo su nombre propio debido a la importancia que tienen a nivel mundial, y que obviamente el nombre, ¿no es cierto?, vulgar es conocido extensamente, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es la malaria, ¿sí? La enfermedad de Chagas, presente en nuestro país, y una de las enfermedades, las 2 primeras causan la muerte. La enfermedad de Chagas no tiene cura, ¿ya? Nos da Chagas, ya sabemos, contamos del niño. ¿Ya? Las miasis, que son genéricas, que generalmente se producen, ¿no es cierto?, por larvas de moscas. ¿Ya? La sarna, por lo general uno no se detiene, ¿no es cierto?, no dice sarcopticosis cuando está afectado por un Sarcoptes scabiei, por ejemplo. Uno a veces dice sarna sarcóptica, al revés. Ahí vamos a aprender que hay definiciones. ¿Ya? Y los síndromes de larvas migrantes, que son producidas por algunos parásitos, pero uno denomina el síndrome, porque vamos a dar cuenta que produce la enfermedad, pero que a la vez, digamos, entérica o pulmonar, dependiendo del parásito, pero que también produce, ¿no es cierto?, este síndrome en otras especies, que es larva migrante, que es importante sobre todo en los seres humanos, que son zoonosis. Vamos a verlas también en su momento. Importante conocer también la definición de ciclos. Ya vamos a ver que hay ciclos, ¿no es cierto?, evolutivos o de vida, y ciclos de transmisión, que son conceptos distintos. El ciclo de vida o evolutivo son las etapas secuenciales, ¿no es cierto?, del desarrollo de un parásito, desde que nace hasta que es adulto y comienza a reproducirse. ¿Sí? Y en algunos casos vamos a ver que hay fases que son sexuadas, ¿no es cierto?, y otras que son asexuadas, dependiendo del grupo de parásitos que estemos viendo. ¿Ya? Por eso dice, comprende desde el cigoto hasta la generación de gametos, o desde el huevo hasta el estado adulto. Y el ciclo de transmisión son etapas por las cuales pasa el parásito desde un huésped infectado, desde un enfermo, a otro sano o susceptible. ¿Se entiende la diferencia? Evolutivo de vida, la vida del parásito. ¿Ya? Y de transmisión, cómo pasa de un enfermo a uno sano. Chiquillos, si tienen dudas, me van interrumpiendo. Profesora, pasa porque el infectado le deja de servir en algún momento y necesita empezar como de nuevo. ¿Por qué hace ese cambio de infectado a sano? Porque las enfermedades, a ver, porque vamos a ver que los parásitos, digamos,
la única intención de ellos, ¿no es cierto?, es reproducirse y poder contaminar, ¿no es cierto?, medio ambiente o otros hospederos susceptibles. Porque ¿quién les garantiza eso? La permanencia de la especie. ¿Ya? Todos los seres vivos, como objetivo principal, ¿no es cierto?, debería ser reproducirnos. ¿Ya? De hecho, es cosa de ver nosotros los seres humanos cómo nos hemos reproducido estos últimos siglos y hemos ocupado, ¿no es cierto?, nichos que antes eran impensados. Y todos los seres vivos exactamente lo mismo. Y los parásitos, sobre todo, con mayor razón por el tipo de vida que tienen. No es que el que se esté reproduciendo al interior, por ejemplo, de un intestino, tenga que reproducirse y pasar a otro porque ese se va a morir. Entonces, no, sino que es porque necesita descendencia y mantener la especie en el medio. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta que son los hospederos. ¿Ya? Los hospederos ya sabemos que son aquellos que alojan los parásitos, fuera o dentro de él. Pongamos un ejemplo de ello, un perro con tenia o pulga. Ese es el hospedero. Parásito, la tenia o la pulga. Y vamos a ver que hay también tipos de hospederos de acuerdo al rol que cumplen en este ciclo biológico del parásito. Entonces vamos a tener hospederos que son definitivos y otros que son intermediarios. Hay otros que les vamos a llamar completos. ¿Sí? El definitivo es el cual aloja al estado adulto del parásito o al estado, ¿no es cierto?, que se produce la reproducción sexuada del parásito. Porque vamos a ver que en protozoo, que son organismos unicelulares, ahí no definimos un estado adulto, como es el caso de la astenia. Nosotros vemos el gusano, es el adulto. El estado larvario, ¿no es cierto?, esta vesícula que aloja los escólex en su interior, ¿ya?, que puede ser cisticerco, hidati, etc. ¿Ya? En cambio, los protozoos no siguen siendo células. Pero cuando un protozoo se replica y se reproduce al interior de un hospedero de forma sexuada, al tiro clasificamos a ese hospedero como hospedero definitivo. En el caso de los helmintos se nos hace un poco más fácil, porque podemos definir claramente cuál es el estado adulto y cuál es el estado inmaduro. Entonces, si vemos el estado adulto, ¿no es cierto?, en un hospedero determinado, ya sabemos que ese hospedero es el hospedero definitivo. ¿Para qué nos va a servir? Vamos a ver, ¿no es cierto?, en cada momento. A las 9:30. A las 9:30. Estamos